Voy a hablarles de la moneda visigoda y me gustaría empezar, antes de adentrarnos en el tema, aprovechar este foro variado principalmente, para mostrar muy brevemente por qué la moneda visigoda ha despertado un interés que ha traspasado nuestras fronteras desde siempre. Y para ello voy a utilizar unas palabras de George Miles que, parafraseadas, no es literal, la he utilizado un poco, la he parafraseado. El investigador americano George Miles fue quien publicó el primer gran corpus de la moneda visigoda. Es tan importante que continúa teniendo vigencia en la actualidad. Fíjense que dice George Miles que la historia de la amonedación en Europa occidental está marcada por la introducción de una moneda estrictamente autónoma y nacional en la España visigoda bajo el rey Leovigildo. Esto se debe no solo por ser la primera acuñación medieval realmente distintiva de Occidente, sino también a que continúa prácticamente sin interrupción hasta la conquista omeya de la península ibérica en el año 711. Y esto último no es ni mucho menos un elemento común y algo habitual en la monedación de los reinos posromanos. Nos adentramos en un periodo distinto al que han visto hasta ahora en este ciclo, obviamente no solo desde el punto de vista monetario. Fíjense en esta frase de Jerónimo, de San Jerónimo: ¿quién está a salvo si Roma cae? Esa frase condensa el estado de preocupación de autores como San Jerónimo, ante el nuevo escenario que comenzaba a mostrar el Imperio Romano. En otro pasaje dice Jerónimo: en una ciudad todo el universo perece. Dos ideas sobre esta diapositiva, y la primera es la idea de Roma como ciudad que condensa ideológicamente el poder del imperio, de manera simbólica, porque otras ciudades ya lo habían sustituido con respecto al poder político. Y otra idea es esa visión catastrofista sobre la caída de Roma y el periodo de las migraciones en general, que incluso ha pervivido hasta nuestros días. Esta es la idea así caótica que transmiten autores como Jerónimo y que inspiró numerosas representaciones artísticas para subrayar la barbarie goda, sobre todo en la pintura del siglo XIX. La idea de estos bárbaros semidesnudos destrozando la ciudad de Roma provocó una profunda crisis de fe y desilusión, no solo en San Jerónimo, como hemos visto, sino que recuerden que en este contexto también llevó a San Agustín a escribir su obra cumbre, que fue La ciudad de Dios. La arqueología, sin embargo, no ha detectado huellas de una destrucción de esa magnitud, cosas puntuales, siempre un saqueo es un saqueo, pero los visigodos en ese momento, los bárbaros en general, no se distinguirían básicamente de un romano, y las diferencias parecen ser más de clase social, de la clase social a la que se pertenezca, más que a la etnia. Es lo mismo, ¿no?, que nos muestran estas piezas. Fíjense cómo se representa Teodorico el Ostrogodo, rey de Italia, en este medallón único, y también este rey Alarico, pero Alarico II, en este anillo sello de oro y zafiro, en el que se lee, claro, está al revés porque es un sello, Alaricus res Gotorum. Me interesa especialmente que se queden con esta imagen, que se vean un poco cómo se representan los reyes godos en este periodo inicial, porque, como veremos, esto va a cambiar y las monedas van a ser un testimonio único para registrar este cambio. A pesar de lo dicho, lo cierto es que Alarico, en el saqueo de Roma, osó tomar como rehén a Gala Placidia,
que era hija de Teodosio I, el emperador que dividió el imperio entre Oriente y Occidente, y por tanto hermana de los emperadores Honorio y Arcadio. Tras el saqueo de Roma y la muerte de Alarico en Mesina, al parecer tras su intento fallido de alcanzar el norte de África, piensen que casi todos los pueblos bárbaros lo que quieren es tener un territorio propio donde vivir, donde establecerse. En definitiva, tras ese intento fallido de pasar al norte de África, que otros bárbaros van a lograr, ¿no? Los vándalos, pues como digo, el sucesor Ataulfo dirigió a su pueblo al sur de la Galia y allí trató de consolidar, más bien dicho, una alianza simbólica al contraer matrimonio con Gala Placidia, matrimonio que pudo haberse celebrado en Narbona hacia el año 414. Esa alianza buscada por Ataulfo, por el pueblo de los visigodos, fracasó al perder Gala Placidia al hijo que esperaba y, en extrañas circunstancias, y ser asesinado Ataulfo poco después. Fíjense en esta imagen que les sonará porque es muy similar a las que tienen cerca del Paseo del Prado, pero está, como pueden ver, en el Parque de la Florida de Victoria. Y en ella aparece el rey Ataulfo y Gala Placidia representada en el propio escudo. Bien, este es un mapa precioso del territorio de la actual Europa hacia el año 450 aproximadamente, y vemos un imperio en el que ya varios pueblos se han instalado dentro del limes romano, aunque obviamente nosotros nos vamos a centrar en los visigodos, que tienen un pasado, el reino de Tolosa, también en Francia. Después de este episodio del saqueo de Roma, Ataulfo con Gala Placidia en el sur de Francia, no va a ser hasta el año 418, en tiempos del rey visigodo Balia, que murió ese mismo año, cuando, como resultado de un acuerdo con el emperador Honorio, los visigodos van a conseguir un territorio propio dentro, como digo, en lo que había sido la antigua provincia de Aquitania II, que es más o menos el territorio que ven ahí. Fue en este periodo, quizás 420, 30, no lo tenemos muy claro, cuando los visigodos empezaron a acuñar su propia moneda. Estas primeras monedas visigodas son básicamente imitaciones de la moneda imperial romana. Aquí vemos un sólido visigodo a nombre, porque utilizan no solamente la tipología, sino el nombre del emperador, en este caso Honorio, aunque el estilo y la tipología de los sólidos de Honorio, aunque la tipología y el estilo, bueno, pues un poco barbarizada, digamos. Esto de aquí es un tremis a nombre de Livio Severo. Es aquí, quizás en esta moneda fraccionaria, donde los visigodos, bueno, pues más que imitar, se inspiran en algunas iconografías, y de aquí van a surgir las tipologías más propiamente visigodas, y ahí, bueno, pues se van a expresar, ¿no?, un poco más de manera propia. En los años sucesivos, como ven, pues los visigodos se van extendiendo, se están haciendo fuertes en esa zona de la Galia y consolidando lo que se va a denominar pues el reino de Tolosa. En esa zona ya, en ese territorio, incluyen la zona de Narbona y la Provenza. Este es uno de esos tipos que les digo, es en esta situación de primacía visigoda en esa zona de Francia, de la Galia. Y este es uno de esos tipos del tremis en el que se produce una primera innovación interesante. No es que el tipo sea visigodo, es un tipo con una victoria, una representación alada con corona y una palma, en movimiento hacia la derecha, a veces también a la izquierda. Sigue siendo a nombre del emperador en ese momento vigente, en este caso es Anastasio, pero sí que es verdad que los tremises de Anastasio
no tienen esta victoria, tienen una victoria de frente con un globo crucífero, etc. O sea, es totalmente diferente. Y este tipo además va a ser considerado como la primera moneda propiamente visigoda y va a ser muy imitada por otros pueblos y otros reinos posromanos cercanos. Estábamos en el momento culmen en época de Alarico II, ahí hacia el 484 y demás. Si se fijan, bueno, el reinado de Alarico II termina en el 507 porque, como imaginan, los conflictos con otros pueblos, sobre todo el pueblo franco, son continuos, y en el año 507 hay una batalla entre francos y visigodos, la batalla de Boglada, Bogladum, el término aparece en las distintas versiones de manera diferente, pero quizás les suene como la batalla de Bouillé. Y como ven en la imagen, dicen que en aquellos días hubo una batalla en Boglada y que en ella el rey Alarico II fue asesinado y el reino de Tolosa destruido. La consecuencia principal fue la pérdida de casi todo el territorio del reino de Tolosa, aunque los visigodos pudieron conservar una zona en torno a Narbona gracias a la colaboración y la ayuda de Teodorico el Ostrogodo, rey de Italia, suegro además de Alarico y por tanto abuelo del hijo de Alarico II, después sería regente también, como ven por aquí, regencia de Teodorico de Amalarico, pero obviamente Teodorico no tenía ningún interés en que los francos tuvieran salida al Mediterráneo. Si se fijan, esta tipología, que es la tipología de la victoria, después cambia de nombre en la historiografía numismática, va a llegar hasta tiempos de Leovigildo, hasta tiempos sobre todo de la asociación de Leovigildo y Liuba y también de Leovigildo en solitario, aunque si se fijan va a tener un poco, va a experimentar una evolución de la que hablaremos en un momento. Pero de aquí me interesa sobre todo recordar que antes de la llegada, voy un poco avanzando, antes de la llegada al trono de Liuba, primero, el hermano de Leovigildo, bueno, pues se produce una guerra civil entre dos de los reyes visigodos, Áquila y Atanagildo, que, bueno, tenemos un tesoro de este periodo. Tenía la intención de presentarles los tesoros más importantes de este periodo. Este es el tesoro representativo de mediados del siglo VI aproximadamente, que es cuando se produce esa guerra civil, y como ven fue hallado en Sevilla, la calle Cuna, en el año 72. Pero como decía, en esa guerra civil hubo una pérdida de territorio porque uno de los reyes, Atanagildo, pidió ayuda a los bizantinos, al imperio bizantino, y como consecuencia de esa ayuda se perdió una parte del territorio en la que los bizantinos hicieron una provincia propia bizantina. En un momento determinado, Leovigildo, ya con Liuba, a la muerte de Atanagildo, además de manera natural, Liuba es elegido rey en Narbona, en la zona gala, era de familia gala, y al muy poco tiempo asocia al trono a su hermano Leovigildo. Conocemos esta asociación al trono gracias al cronista de la época, que es Juan de Viclaro, y que nos va contando, relatando en forma de crónica todos esos años, todos los sucesos que van sucediendo. Fíjense que dice Juan de Viclaro que Leovigildo, hermano del rey Liuba, estando este aún vivo, es colocado en el reino en la Hispania citerior y restablece en forma admirable a los antiguos términos la provincia de los godos. Fíjense que es muy llamativo que haga alusión a Hispania citerior,
que relacionamos un poco con la antigua provincia romana, la citerior frente a la ulterior, a pesar, claro, esto se ha interpretado como un gesto generoso por parte de Liuba, que se quedaba en Narbona tranquilamente mientras cedía a Leovigildo todo un territorio de la península ibérica, aunque la realidad es que probablemente Liuba quedaría con la Hispania citerior, sería un error, porque todas las acciones que realiza Leovigildo a partir de esa asociación van a estar en el sur precisamente, sobre todo enfrentándose con el Imperio bizantino. No lo vamos a leer, pero aparecen mencionadas esos conflictos, esas batallas de Leovigildo en la Bastetania, que es la zona de Jaén, Málaga, Sidonia, que es Medina Sidonia, e incluso Córdoba. Y va logrando reducir esa provincia bizantina, bueno, pues todo lo que puede. Como he dicho antes, esta tipología de la victoria va a llegar hasta Leovigildo. Ya habíamos visto la evolución, como vamos a hablar en un momento de ella. Aquí en este cuadro les represento un poco lo que hemos visto hasta ahora, pero sobre todo lo que me interesa es que a partir del 572, probablemente 73, Leovigildo se convierte en rey único. Liuba muere y fíjense lo que nos cuenta Juan de Viclaro, que el rey, toda Hispania y la Galia narbonense, esa distinción va a durar casi todo el reino visigodo, esa distinción entre el territorio peninsular y el territorio visigodo fuera de la península, en el sur de Francia. Como digo, toda Hispania y la Galia narbonense cayeron bajo el poder y el reino de Leovigildo. Claro, hemos dicho que la tipología llega hasta tiempos de Leovigildo, también hemos dicho que se pone el nombre en estas monedas el nombre de los emperadores. Esta moneda de Leovigildo ya con esa tipología un poco más evolucionada, si se fijan pone Tremis con nombre ilegible, porque resultaría un poco violento poner el nombre del emperador con el que tienes un conflicto abierto en una parte de tu territorio, ¿no? En ese conflicto por la Hispania bizantina. Y dado que hay muchos términos como curri o curru, se le denomina, digamos tradicionalmente y de manera coloquial, el tipo curru. También se le llama la serie de la Victoria cigarra, porque ya se habrán dado cuenta que la victoria se ha ido convirtiendo en una especie de insecto. No lo hemos inventado ahora, es una apreciación que tuvo Antonio Agustín, fíjense, una obra del siglo XVI. Antonio Agustín está considerado el padre de la numismática española y tiene este libro Diálogo de medallas, inscripciones y otras antigüedades, que se publicó por primera vez en Tarragona, en la que, si se fijan, hay A, B, C, porque el libro se establece como una serie de diálogos, efectivamente, tal como se llama. Y están hablando de una moneda precisamente de Hermenegildo con esta victoria, y él dice, refiriéndose a una apreciación de Ambrosio de Morales, que decía la moneda de Hermenegildo con victoria, y dice, la que él dice que es victoria, a mí me parece 100 cosas otras, como una langosta, un grillo, una celada, o lo que me parece a mí y a muchos, ¿no?, que es una cigarra. Y si se fijan, la representación de la cigarra no es algo ajeno a los pueblos de las llamadas grandes migraciones. Las cigarras de los hunos son bien conocidas, hay hallazgos por toda Europa, también en zonas más cercanas, en Italia, Bélgica, Francia, y también hay algunas, aunque menos, al menos menos documentadas o menos registradas, según la documentación que yo tengo, perdón, también en la península. Bueno, como les he dicho antes, a pesar de esa noticia de Juan de Viclaro que
Liuba cede a Leovigildo la Hispania Citerior, si se fijan, solo a la muerte de Liuba vemos a Leovigildo actuando en el norte de la península. Disculpe. En el norte de la península, en el reino suevo, en el 576, la destrucción de Cantabria en el 74, contra cántabros, etc. Y en un momento determinado también Juan de Viclaro nos cuenta que Leovigildo, tras derrotar a todos los tiranos y instaura la paz entre el pueblo, y funda una ciudad que llamó Recópolis, como en homenaje a su hijo Recaredo. Recaredo, que es el segundo hijo de Leovigildo. Fíjense que de Recópolis es de este periodo, precisamente de estas primeras acuñaciones, y el otro era de mediados del siglo VI, era de la época anterior a Leovigildo, está este tesorillo fundamental que está en el Museo Arqueológico Nacional y que fue hallado en Recópolis, en Zorita de los Canes. Pues afortunadamente, después de perderse la colección de monedas de oro en el 36, pues como digo, aquí este es fundamental para el estudio de la moneda, de esta primera monedación de Leovigildo. Y mientras fundaba esa ciudad a nombre de su segundo hijo, manda, nos cuenta también Juan de Viclaro, que el rey Leovigildo da en matrimonio a su primogénito, Hermenegildo, una princesa franca y le concede una parte de la provincia para que la gobierne, haciendo un poco lo que había hecho su hermano Liuba con él. La parte de la península que le da es el sur. Se me ha olvidado antes comentarle que precisamente esa zona era una zona rebelde, levantisca, toda la parte de la península que cede Liuba a Leovigildo y que ahora Leovigildo cede a Hermenegildo, está muy lejos de estar bien controlada bajo el poder visigodo. ¿Y qué sucede? Pues que Hermenegildo en Sevilla se rebela contra su padre y adopta la fe católica. También se rebela no solamente en la ciudad donde está, sino en otras ciudades y Castellum, ¿no? Castela. Fíjense que no solamente se rebela, sino que se atreve y osa a hacer moneda, incluso moneda a su propio nombre. Leovigildo también lo hará y lo vamos a ver en un momento, hasta el punto de que no sabemos realmente quién fue el primero en introducir el nombre propio en las monedas. Yo siempre me ha parecido muy sugerente que fue Hermenegildo, incitado, ¿no?, por esa revuelta y por San Leandro y por bizantinos y demás, y que Leovigildo se dejó llevar. Pero en realidad no lo sabemos. El caso es que tenemos varias series, varias acuñaciones de Hermenegildo a su nombre y tenemos muy pocas piezas de Hermenegildo. También quería decirles que a medida que vayan viendo otras imágenes, ¿no?, en esta presentación, se darán cuenta que la moneda visigoda ha sido una serie muy admirada y cuenta con colecciones por todo el mundo, en los mejores museos, las mejores colecciones numismáticas del mundo. Claro que esta moneda que hemos dicho antes, que es a nombre ilegible, que no se ve, también, como digo, Leovigildo en una de sus emisiones va a introducir su propio nombre. De manera abreviada, aquí ven IBI, algunas letras son sustituidas por símbolos, como por ejemplo aquí la cruz, Ibicildus. En reverso el título, Rex, y un epíteto real que en esta serie en la serie de la Victoria Cigarra, es Inclitus, o sea, Rex, Leovigildus, Rex Inclitus. Claro, estos son
los pasos que va dando Leovigildo en estas primeras reformas monetarias. Primero introduce su nombre en esa tipología de la serie de la cigarra y en un momento determinado en la moneda se va a introducir también el nombre de la ciudad emisora, la ceca. Solamente contamos con 2 cecas, con 2 y solo 3 monedas en las que aparezca este tipo de la cigarra, que hemos llamado cigarra, con una ceca. La de Toledo, y que además teníamos un grabado antiguo del padre Flores y demás, y este ejemplar que ha aparecido hace muy poco, he tenido una inmensa fortuna de encontrarlo en una colección, me encantaría contarles la historia, pero no hay tiempo, y la otra es César Augusta, de esta hay 2 ejemplares. Solamente, por tanto, ese mapa monetario de Leovigildo con la Victoria Cigarra y ceca solamente tiene estas 2. En otro momento, Leovigildo no solamente va a extender el uso de la moneda de la ceca en otras emisiones, sino que va a introducir un nuevo tipo, que es este tipo que ven aquí, el tipo de la cruz sobre gradas, que voy a hablar de ellos en un momento. Fíjense que de cada periodo tenemos un tesorillo importante y de las monedas de la cruz sobre grada tenemos un tesorillo maravilloso que apareció no hace tanto, en 2003 en Mérida, en el Foro Provincial. También tuve la suerte de estudiarlo, era un conjunto de 20 monedas, todas con el reverso de la cruz sobre gradas, y antes teníamos la idea de que esta tipología de esa cruz en reverso se había introducido al mismo tiempo que el nombre de la ceca, pero en ese tesorillo maravilloso hay otro ejemplar único que ven en imagen en la que está ese tipo de la cruz, pero no hay ceca, sino rex inclitus. Por tanto, probablemente no tengamos que ver esta evolución como algo lineal, sino que se están tanteando diversos modos de hacer moneda hasta que se quede fijada en un momento determinado que les voy a contar en un momento. Claro, son al mapa monetario de esas 2 cecas que hemos visto antes, Toledo y César Augusta, con esta nueva tipología se van a añadir algunas más, como ven, por aquí todas estas. Ese tesorillo, el tesorillo de Mérida, estas son las cecas que cuenta, hay monedas de Recópolis, antes de este tesorillo de Recópolis creo que había una, este tesorillo de Mérida quiero recordar que tiene al menos 4, estoy hablando de memoria. Toledo, Élbora, que es Talavera de la Reina, una zona concreta, un yacimiento, no recuerdo si es Saucedo, bueno, no me crean, Élbora y Mérida. Y fíjense que parece que es el recorrido que hace Leovigildo para reaccionar a la rebelión de Hermenegildo, porque va camino de Mérida que estaría también rebelada junto con Hermenegildo, para dirigirse al sur, a Sevilla, donde también tenemos algunas, no solamente hispali, sino tenemos algunas acuñaciones esporádicas, esto también es otra característica de la moneda visigoda, las acuñaciones esporádicas, como itálica, de la que solamente se conocen 2 monedas, y otras como Elisa y Roda, de las que no voy a hablar. Como saben, la rebelión de Hermenegildo terminó muy mal para él, fue apresado en Córdoba hacia el año 584, muerto, asesinado después. Con posterioridad también hay representaciones artísticas maravillosas de este periodo, y fíjense que a pesar de todo el catolicismo triunfó, como vamos a ver y como saben en un segundo. No son estas las únicas series de Leovigildo. Esta que ven aquí es la considerada tercera reforma, a mí me salen más, pero bueno, es al menos la última reforma que hace Leovigildo, en la que voy a hablar de ella en un momento, pero sí que me interesa sobre todo que vean, estas son las cecas que había
con Leovigildo las ciudades que acuñan con esas tipologías que hemos visto antes, y nuevas ciudades se van a añadir ahora al mapa monetario de Leovigildo con esta nueva tipología, que les voy a explicar en un momento. Pero ¿qué hemos visto antes? En realidad, no todas esas series que hemos visto con nombre de rey, sin nombre de rey, con ceca o sin ceca, estaban representando a Leovigildo al modo imperial normal, de perfil, más bien la cabeza de perfil, porque el tronco es de frente, con esa diadema perlada al más puro estilo romano-bizantino. Sin embargo, Leovigildo coincide su reinado con el del emperador bizantino Tiberio II, que en un reinado muy corto, fíjense, 578-582, va a introducir numerosas innovaciones también en su propia monedación. Por ejemplo, es el primero, la cruz sobre gradas la introduce él y Leovigildo la adopta, pero también, fíjense, aquí es el primer emperador que se representa con la corona cerrada, la estemma cerrada, que inmediatamente también, como digo, Leovigildo la va a adoptar en su última reforma monetaria. He cogido esa moneda de Tarragona porque es la más claramente la que se ve, los prependulia y todo eso, pero van a ver que muchas, bueno, se ve la corona y demás, pero de una manera muy, muy simplificada. Isidoro nos cuenta que Leovigildo fue el primero que se presentó ante los suyos con vestimentas reales y también el que se sentó en un trono. Y esta es, como digo, esa tipología última de Leovigildo en la que la moneda se va a estandarizar. Se va a estandarizar metrológicamente, el peso se va a adaptar a 1,50, que es un tercio del sólido oficial. El tremis es un tercio del sólido. Metrológicamente, tipológicamente, con este nuevo busto de frente tanto en anverso como en reverso, y en el mensaje monetario, ahora, a partir de ahora, bueno, pues en el eje a 12 horas va a aparecer siempre el nombre del rey, como ven aquí en este caso Leovigildo, en anverso, el título Rex, y en reverso la ceca, en este caso es Toledo, y el epíteto real, que en este caso es Justus, pero que, como veremos, otra de las más repetidas, sobre todo a partir de época de Recaredo, va a ser Pius, es decir, Leovigildus Rex Pius en Toledo, ¿no? Algo así. Bueno, ya lo he adelantado, ¿no? Importante sobre esta moneda, vuelvo atrás, y es que como explica un poco la moneda, ese mensaje monetario y demás, es que la moneda visigoda es una moneda eminentemente real. Y aunque parezca algo bueno, habitual y normal, en los reinos posromanos no es algo habitual. Por ejemplo, la moneda franca, hay muchas autoridades, muchas o varias autoridades que tienen el poder de acuñar moneda, mientras que en el mundo visigodo solo los reyes van a acuñar moneda. Y les he contado que a la muerte de Leovigildo en el año 586 le sucede su hijo, ya su único hijo, Recaredo, y una de las primeras cosas que hace Recaredo, y ustedes lo saben seguro, es que convierte al pueblo visigodo a la fe católica. Por eso decía antes que en realidad triunfó el catolicismo. Y a partir de este momento, esta esfera religiosa se va a convertir en un aspecto fundamental de la legitimidad de la monarquía visigoda. Se inicia, además, entonces un proceso en el que el reino visigodo se configura como un Estado católico. ¿Quién es el artífice de este nuevo regnum visigotorum? Pues en este momento, seguro que lo conocen, es Isidoro de Sevilla. Isidoro de Sevilla, fíjense esa influencia también, ¿no? Isidoro de Sevilla dice que las
las virtudes principales que debe tener un rey son precisamente la justicia y la piedad, que son esas que aparecen en las monedas, ¿no? Justus, y en el caso de esta de Toledo, que es de Recaredo, Pius. En realidad, la moneda de Recaredo y en general toda la moneda que vamos a ver a esta época de Chindasvinto, que es la mitad justa del siglo VII, va a ser bastante homogénea con esta tipología que introduce Leovigildo del busto de frente. Apenas observamos cambios, fíjense en esta moneda de Recaredo de Toledo. Lo que sí es que fíjense cómo el mapa monetario se va a incrementar de una manera importante. Si estas eran las cecas de Leovigildo, ya al final, con todas las cecas, con todas las tipologías diferentes que hemos visto, a partir de época, por cierto, ya lo habrán visto, pero les he introducido la lista de los reyes godos por si no se acuerdan, para que tengan facilidad en seguir, ¿no?, el discurso un poco. Como digo, fíjense cómo se incrementa el número de las cecas en la península ibérica. Sobre todo llama la atención esa concentración de cecas en torno a Galaecia y en otras zonas. Fíjense, les voy a recordar este mapa que es de Leovigildo, en el que recogía, ¿no?, aquellos conflictos, aquellas zonas a las que Leovigildo tuvo que prestar atención de Hispania a la muerte de Liuba, y que son, bueno, pues la zona de Galaecia, Vascones, Cántabro y también la Narbonense. Ay, que le estoy dando para atrás, perdón. Si se fijan con estos circulitos, ¿no?, pues ven ahí todas esas cecas de Recaredo. Como digo, y fíjense aquí hasta 649, mediados del siglo VII, la moneda en realidad va a continuar, lo vamos a ver en un momento, solamente hay algunas diferencias de tipo regional en ese busto, en la forma de representar al rey en el busto, pero sí quería traerles también este mapa porque estas son las cecas, todas las cecas visigodas conocidas. Son un centenar, creo que son exactamente 99, 100, depende. Y si se fijan, el momento álgido de ese crecimiento de cecas se produce hasta ese periodo de Chindasvinto. Después, en el reinado conjunto de Chindasvinto y Recefinto, todo va a cambiar. Solo hay una ceca que no se acuña en este periodo o que no se ha documentado en este periodo y que es de periodo posterior y que se la señalo porque la he ocultado un poco y que es Carmona, que es de época de Hervigio. Pero todo el resto se había acuñado ya en tiempos de Chindasvinto. Y esta es una de las grandes cuestiones de la numismática visigoda, la multiplicidad de cecas, la concentración de cecas sobre todo en esa provincia de Galaecia y del sur de la Lusitania. Se ha especulado mucho, como digo, en nuestra opinión siempre fue que es esta alusión directa al territorio en las monedas y utilizo. Cuando lo encontré digo, esto es lo que yo pienso, ¿no? Un rey puede gobernar un reino, pero esta dominación se expresa a través del control militar y fiscal de sus ciudades. Y, en mi opinión, la introducción de la ceca en las monedas está muy relacionada con las adhesiones territoriales que la monarquía iba adquiriendo a medida que iba pasando el tiempo, y a medida que se extendía el poder sobre la península ibérica. Obviamente hay muchísimas cecas, sobre todo en Galaecia, pero la producción es mínima. Funcionan un poco como una especie de pacto. En este momento en el que la institución monárquica no tiene un control
férreos sobre el territorio, necesita de los poderes locales y sobre todo los poderes territoriales, y por tanto el establecimiento de CECAS une un poco esa institución central, la monarquía, con esas instituciones, con esos poderes territoriales y locales. En esta hipótesis que, bueno, también planteo que hay enormes vacíos, hay concentración de CECA en algunos puntos, pero también hay enormes vacíos, sobre todo en esta zona, ¿no?, de la zona central de la península, pero muy llamativa también es que entre este triángulo, entre Mérida, Sevilla, Lisboa, que la moneda de Lisboa, bueno, también hay un enorme vacío. Probablemente estos esfuerzos que hace la monarquía para crear acuerdos con esa aristocracia territorial no sea necesario en todos los sitios. Y si usamos el mapa si incluimos al mapa las sedes episcopales, por ejemplo, vemos que ese territorio probablemente sea bastante adepto a la monarquía sin necesidad de, bueno, pues crear un vínculo a través de la moneda. Claro que esto es una hipótesis y es solamente mi opinión. Desde el punto de vista tipológico, hasta este momento del periodo de Cindasvinto, he dicho que, bueno, hay algunas diferencias, como el modo de representar al rey con distintas vestimentas, ya sea el manto consular o el paludamentum, depende un poco de la región, ¿no? Por ejemplo, Sevilla y Toledo tienen una tipología un poco similar, que es ese manto consular, que es como esa especie de zigzag, o la zona de la Tarraconense, pero sobre todo la zona en torno al Ebro, hasta Tarragona, bueno, pues usa más bien el paludamentum, mientras que, por ejemplo, este es un tipo propio de Mérida, que parece que es una coraza más de tipo militar. Bueno, discúlpenme los dibujitos, les muestro mejor las monedas. Esta es una moneda de Sevilla, de Sisebuto en Hispali. Ven, es una acuñación muy intensa y demás, pero la moneda es bastante normal. Esta es una moneda de Recaredo II, el hijo de Sisebuto de Mérida. Ven que Mérida tiene además la particularidad de usar dos tipos diferentes, uno para el anverso y otro reverso, que en mi opinión me parece que son más de tipo militar. Esto parece una coraza anatómica al estilo, bueno, de las que muestran emperadores en escultura y demás, mientras que aquí vemos un Recaredo de César Augusta en la que se ve el paludamentum, que es ese manto con la fíbula, una fíbula. De este periodo también hay un tesoro importantísimo, hay varios, ¿no?, pero un tesoro que al menos se ha mantenido, si no completamente, sí una gran parte íntegro en una institución americana, la American Numismatic Society en Nueva York. Es el tesoro de la Capilla en Carmona, en Sevilla, compuesto por 1 millar de monedas aproximadamente, y que, bueno, es un tesoro, si se fijan, el corpus de la moneda visigoda, que no es excesivamente amplio, está también muy mediatizado por los grandes tesoros. Además de este hay otro que también apareció en Sevilla, el tesoro de Fuentes, que ese sí se perdió un poco a la investigación, aunque queda alguna documentación por ahí. Pero como digo, este ha quedado un poco conservado, ¿no?, en esta institución. ¿Cómo llegó ahí? Bueno, pues uno de estos investigadores, quería hacer un guiño, que es Cervera, un óptico, vendió su colección y la compró, supongo que les suenan, Archer Huntington, que es el filántropo, amante de la cultura española y demás, y que fundó la American Numismatic Society en Nueva York. Fíjense que el retrato es de Sorolla porque el éxito de Sorolla fuera de España se debe en gran medida a Huntington y la Hispanic Society. Bueno, he dicho que a partir del periodo conjunto de Cindasvinto y Recesvinto
todo se transforma un poco. Ese poder inicial que tenía la institución en el territorio, pues al menos sobre el papel parece que se institucionaliza. Chindavinto es uno de esos reyes fuertes y odiados por la nobleza, realizan numerosas confiscaciones, etcétera, etcétera, pero también se nota mucho y se muestra en las monedas que hace. Fíjense que una de las primeras cosas, bueno, aparte de ajustar de nuevo el patrón metrológico al oficial de 1,5 el Tremis, hay a partir de este momento van a introducirse muchísimos cambios tipológicos, por ejemplo, pero también fíjense en las pocas cecas que se conocen de este reinado conjunto de Chindavinto y Recesvinto. Las ciudades principales, Hispalis, Mérida, Toledo y César Augusta, que además esta atribución es bastante reciente. Y como digo, bueno, pues se inicia una nueva etapa que de hecho el reinado de Recesvinto está considerado como el renacimiento visigodo. Bueno, conocidísimo es el famoso tesoro de Guarrazar, cuyas coronas votivas, bueno, pues está ese tesoro que está entre el Museo Arqueológico y el Museo Cluny de París, y bueno, fantástico, ¿no? Y en ese renacimiento Recesvinto va a recuperar algunas de esas tipologías de Leovigildo. Precisamente esa tipología con la cruz es otro estilo, pero esa tipología de la cruz sobre gradas que fue prácticamente usada poco tiempo, ya que su tercera reforma monetaria borró todo lo anterior. Aquí se recupera esa tipología y importante también es que en esta nueva etapa, si en la anterior fue Isidoro de Sevilla ese ideólogo el que estaba haciendo esa construcción ideológica, en esta segunda fase va a ser Julián de Toledo, que era obispo de Toledo, obviamente, y que durante el reinado de Bamba, bueno, pues hizo una labor fundamental, que fue, él escribió la historia del rey Bamba, una historia maravillosa que está considerada como un manual del príncipe, antes del manual del príncipe, ¿no? de época posterior. Pues fíjense que fundamentalmente lo que hace Julián de Toledo es contarnos la historia de Bamba y exponer, ¿no? todo lo que debe ser un rey bueno, un rey querido. Claro, Recesvinto muere en Gérticos y una de las primeras cosas que recoge Julián de Toledo es esa elección de Bamba por aclamación, y fíjense que dice Julián de Toledo: vencido por sus intimidaciones, porque le amenazaron de muerte si no aceptaba ser el rey, como digo, más por sus ruegos, o sea, más por sus intimidaciones que por sus ruegos, se rindió aceptando el reinado. Y es muy interesante lo que dice a continuación, porque dice que pospuso el rito de la unción hasta el 19º día para hacerlo en el lugar acostumbrado, es decir, Toledo, lo que quiere decir que era un ritual que al menos Julián de Toledo nos quiere decir que era un ritual establecido, ¿no? en la monarquía. Y también una de las primeras, y además es casi el leitmotiv de la obra de Julián de Toledo, es describir esa usurpación de Paulo, un general de Bamba, a quien manda a sofocar una de tantas revueltas en la Galia Narbonense, pero que se le vuelve en contra y fíjense, le manda una carta, le escribe una carta a Bamba, conocida como la Insultatio, y se refiere a él en el nombre del señor Flavio Paulo, se define a sí mismo como Rex Orientalis, es decir, el rey de la parte oriental, ¿no? del reino visigodo, y le dice a él, a Bamba, rey del sur. Muy interesante. Bueno, y lo provoca, ¿no? Y le dice que vaya a luchar contra él.
Y fíjense un poco hablando de ese sentido de las cecas como parte de acuerdos entre la institución y las aristocracias locales y territoriales, que en este momento, a pesar de que Bamba se dirige a toda esta zona, se dirige a Narbona a luchar contra Paulo y va pasando, destruye y vence a vascones, a todos pueblos del sur de los Pirineos, en toda la parte noreste de la Tarraconense. A pesar de todo eso, fíjense el vacío de cecas que hay. Es decir, ya la ceca, en mi opinión, había dejado de cumplir esa labor institucional, o sea, se había institucionalizado y, bueno, pues había dejado de acuñarse en todos esos puntos como en el periodo anterior. Y acababa de decir el rito de la unción. ¿Qué significa el rito de la unción? Sobre todo Julián de Toledo nos está hablando de la importancia de la realeza bíblica y es un rito del Antiguo Testamento que tiene al rey David como, bueno, pues como modelo, pero fíjense, no lo vamos a leer, pero sí que destaco la pompa con la que se presenta el rey Bamba, también el obispo, que es el que unge la iglesia por encima del poder terrenal. Todo esto es bastante simbólico. Fíjense también que he señalado la abeja, ¿no? Una abeja que surge como anunciando la buena suerte, la abeja que vemos también, bueno, pues en representaciones posteriores relacionadas con la realeza y demás. La moneda de Bamba, bueno, pues toda esta construcción ideológica, este reino sagrado bíblico, la realeza bíblica, vamos a ver algunos elementos. Lo primero que hace Bamba es vuelve sus ojos de nuevo al imperio y toma algunos elementos, como por ejemplo este de Constantino el Barbudo, ¿no? A partir de ahora algunos reyes se van muy simplificado, se van a representar con barba, pero sobre todo fíjense en la corona, esa corona cerrada, esa corona que está rematada con una cruz como la del rey, como la del emperador bizantino, y en una moneda un poco posterior de Égica, en la que es la única conocida, o que yo conozco, en la que no hay representación humana, sino solamente una corona, pues es un carácter muy simbólico de esta nueva realeza. Fíjense, aquí tienen la corona, también el cetro, ese cetro o cruz procesional nos da un poco igual, pero que tiene esa función un poco de dirigir las tropas militares, ¿no? En esa imagen un poco dirigiendo a las tropas hacia Paulo. Y también hay cambios en la leyenda. Ahora vamos a ver siempre, bueno, pues esa fórmula de in Dei nomine, in nomine domine, no sabemos bien, normalmente sería in Dei nomine, delante del nombre del rey. Y relacionado con la realeza bíblica hay un símbolo fundamental, que es el árbol de Yesé, el padre del rey David, también la flor de lis, que es el símbolo de Jesucristo, Trinidad, muchísimas cosas relacionadas con el catolicismo. Tenemos numerosas representaciones de este tipo de ramas, árboles y demás. También aquí en este codex, el codex albeldense del siglo X, ven estos arbolitos y demás. En la moneda ahora van a aparecer, bueno, pues estos simbolitos, estas ramas, la flor de lis, por ejemplo, la flor de lis, que es un símbolo propio de la realeza, incluso la realeza actual, pero probablemente en este momento, en época visigoda, tenemos esa, creo que la primera asociación entre un rey y una flor de lis, ¿no? Con toda esta relación con el mundo, con la realeza bíblica, la realeza sagrada. Sobre las cecas, esa reducción drástica que se ve sobre todo en época de Bamba, parece que se revelará inoperante en época del rey siguiente, de Hervigio. Se daría cuenta que necesitaba apoyos territoriales, sobre todo
bueno, pues en esta zona peligrosa y un poco en conjunción con Narbona podía dar algún tipo de problema, como ya habíamos visto en tiempos de Bamba. Y esta es la única ceca nueva que hay, que es Carmona, y que, fíjense, después se convertirá en una cora importante en los tiempos posteriores, en la época árabe. Interesante también porque tipológicamente el simbolismo sagrado va a llegar al punto, al máximo exponente con este rey, precisamente con Hervigio. Imagino que lo ven, ¿no? Ya no es la representación del rey, en esta moneda se representa a Jesucristo. Es un Cristo nimbado, en majestad, quizá lo ven más claro aquí si lo comparamos con este relieve, ¿no?, de Quintanilla de las Viñas, por ejemplo. Y bueno, sobre este tema también se ha comentado y demás porque el emperador Justiniano II incluyó también la representación de Cristo en sus monedas y, sin embargo, si se fijan, Justiniano II tuvo 2 mandatos y entre medio le cortaron la nariz y fue problemático, pero sin embargo esta tipología los bizantinistas la llevan al año 692 porque está relacionada con el Concilio de Trullo, donde se habla de la representación de Cristo. Teniendo en cuenta que el 692 Hervigio, su reinado, lo tenemos claro, es 680-687 y por tanto no hay manera de plantear que se pudiera lo hubiera adoptado de la moneda bizantina. Incluso aunque imaginemos que Justiniano II lo incluyó en los primeros años de su reinado, en el 685 tenemos que pensar que Hervigio usó esta tipología en Mérida solo al final de su reinado. Lo dejo ahí. Sin embargo, hay otra tipología de época de Hervigio en la que recientemente he planteado que parece también una representación de Cristo en otra actitud. Y esta es una actitud de lo que se llama el Cristo en Mandilion, con los ojos cerrados, y que es la representación de la tela, ¿no?, de la sábana sagrada, por ejemplo. Parece que se ha representado con los ojos cerrados, también el manto es un poco peculiar, no es a lo que nos tienen acostumbrados los reyes, y si se fijan, esta moneda también de Hervigio, de la ceca de Córdoba, es muy similar a cómo se representa Cristo. Fíjense aquí también, bueno, el trifolia o la flor de lis y demás, en esa placa de las Tamujas de Toledo. Y llegamos al final del reino visigodo. Según la crónica de 754, tras la muerte del rey Witiza, hubo un año de interregno hasta que, como resultado de una revuelta, Rodrigo pudo hacerse con el trono. Esta información, además, es confirmada por otra de las versiones del Laterculus Regum Visigotorum, en la que, como ven, Witiza es seguido de Roderico y a quien le sigue Pelayo, ya entronca, ¿no?, con la monarquía hispana hasta nuestros días. También, obviamente, tenemos monedas de Roderico, curiosamente todas de la ceca de Gitania, que es una ceca lusitana cerca de Conímbriga, y de hecho esta pieza apareció allí. Pero fíjense que tenemos también una representación interesantísima en los baños omeyas de Qusayr-Amra, nada más y nada menos que en el desierto de Jordania, en un fresco que desafortunadamente está absolutamente destrozado, pero que es el conocido como el fresco de los 6 reyes. Es casi contemporáneo al periodo 720-724 y en él se representan aquellos reyes a los que la dinastía omeya ha vencido en todas las partes del mundo, y ahí aparece entre César, Cosroes, Negus de Abisinia, etcétera, nuestro Roderico. Parece ser que sería, bueno, que estaría por ahí detrás, se le ve quizás una puntita. Hay un dibujo que se hizo en algún momento determinado, pero creo que Roderico está como por ahí.
Y en este periodo final convulso, fíjense, son muy pocas las cecas y además habría ese conflicto. También en este periodo hay una emisión de un rey Sunifredo de Toledo, probablemente, tal como ha planteado, por ejemplo, Luis García Moreno, se habría tratado de un conflicto a tres bandas, o no tanto, porque probablemente en un momento de conflicto contamos con monedas de esa zona de la península que probablemente se habría quedado un poco al margen. En este sentido, hay un rey, Áquila que decimos Áquila II, que acuñó en Narbona. Aquí tienen algunas de estas monedas de Narbona. Interesantísimo porque alguna parece lo que llamamos los numismatas un tipo parlante, ¿no? Que hace alusión quizás al nombre Áquila, una águila, porque parece una especie de ave. Pero también tenemos monedas aquí en la península ibérica. Fíjense, estos son los monederos del Bobalar, que es un yacimiento rural de Lleida. Estas monedas no es un tesorillo completo, sino que eran tesorillos que habían aparecido en un nivel de incendio y junto a villas de cinturón. Probablemente serían bolsas que iban atadas a esos cinturones. Interesantísimo. Y aquí también, hay monedas del final del reino visigodo y hay al menos monedas de Áquila en Cesar Augusta, que además son del mismo cuño, fíjense, de Tarragona, y también en Puigron, que es Rosas en Gerona, han aparecido también de esa ceca de Gerunda, de Gerona. Muy interesante porque hemos visto antes el códice de, es decir, la Terculum Regum Visigotorum, pero una de esas versiones, que es el códice C, en el que Roderico, Witiza es seguido de Roderico, pero tenemos otras versiones. Y en esa versión, sobre todo en la del Codex Parisinus y el Gorlizanus, pues si se fijan, Witiza es seguido de Áquila. Este sería el número de años que reinó, 3, y de un tal Ardo, de este no tenemos moneda, pero que según este documento habría reinado 7 años. Aquí les muestro el documento original que está en la Biblioteca Nacional de Francia, en París. Aquí aumento un poco, ¿no? Áquila, 3 años, Ardo, año 7. Y es interesante porque normalmente Áquila se ha visto desde el centralismo, ¿no? De esa lucha por Toledo y toda esa zona, y probablemente aquí esa sucesión pues probablemente hubiera sido menos complicada. No sabemos, normalmente se considera Áquila del 711 al 714, pero quizás empezó directamente a la muerte de Witiza su reinado en el 710. Y de hecho sabemos por la crónica mozárabe, por la crónica de 754, que Narbona cayó en el 719-21 aproximadamente con el gobernador Alsam. Además, fue tomada por la fuerza, como muestran estos precintos en este estudio magnífico de Philippe Senac y Taufik Ibrahim. En estos son precintos de botín en los que se leen Maknuk Tayeb, Kusima, Biarbuna, que más o menos viene a decir algo así como botín, son precintos de botín lícito repartido en Narbona. Fíjense además que también hay los anales de Anián dicen que Narbona cayó 9 años después de su entrada en la península ibérica. Por tanto, es factible plantear que Áquila pues habría reinado esos 3 años, del 710 al 713, y Ardo del 713 al 719, hasta esa toma de Narbona por el gobernador omeya Alsán. Es decir, el último bastión del reino visigodo se sitúa en Narbona. Habrían ido conquistando todo este territorio que Áquila había tenido en el noreste, Cesar Augusta, Tarragona, Gerunda, hasta Narbona. Probablemente esa sucesión, como digo, habría sido menos agitada y termino con esta magnífica moneda de Áquila II, que está en el Museo Arqueológico Nacional y que pertenecía
a la maravillosa colección de Gonzalo Cores. Y muchas gracias por su atención.